Durante 20 años, he criado a una hija que no está relacionada conmigo por sangre. Esencialmente, es mi hijastra. Las relaciones de sangre no importan. Ella se siente como mi verdadera hija. Eso es lo que siempre creí, pero nunca esperé que las cosas terminaran así. Si vas a actuar así, entonces yo también tengo mis propios pensamientos. Esta es la historia de nuestra familia inolvidable. Mi nombre es Diane, y tengo 50 años. He estado casada con mi esposo Tom durante 20 años. Es mi primer matrimonio, pero es el segundo de Tom. Cuando me casé con él, ya tenía una hija llamada Sally. Ella tenía solo 9 años en ese momento. Al principio, no sabía que Tom tenía una hija. A medida que continuábamos saliendo, me contó sobre su divorcio pasado y su hija, que estaba en la escuela primaria. Para cuando me reveló esto, ya estaba profundamente atraída por él. Tom parecía tener sentimientos por mí también, y unos 6 meses después de conocernos, me pidió formalmente que fuera su novia. A pesar de esto, no pude abrazar la relación con total entusiasmo al principio. El hombre que amaba había estado divorciado y tenía un hijo. ¿Realmente sería feliz si nos casáramos? Tales preocupaciones rondaban mi cabeza. Después de mucha contemplación, decidí salir con él. Eventualmente, comencé a ver a su hija, Sally, más a menudo, y ella empezó a encariñarse conmigo. Un día, durante una comida, Sally murmuró, sería genial si Diane pudiera convertirse en mi mamá. Me sorprendieron sus palabras, como si esperara este momento. Tom respondió emocionado, en realidad, yo también he estado pensando lo mismo. Diane, ¿te gustaría convertirte en una verdadera familia con nosotros? Tom expresó sus sentimientos directamente hacia mí. Sentí que podría hacer que funcionara con esta familia. Agradecida, acepté sus sentimientos y así, oficialmente nos convertimos en una familia. Justo después de casarnos, la vida fue placentera. A mi hija le gustaban las comidas que preparaba y me decía que estaban deliciosas. En los días festivos, mi esposo nos llevaba a salir. Cuanto más tiempo pasaba con ellos, más profundo crecía nuestro vínculo familiar. Por supuesto, hubo momentos en los que chocamos, pero eso es parte de ser una familia. Me alegraba haberme casado con Tom. Sin embargo, alrededor del 10º año de nuestro matrimonio, la actitud de mi esposo y mi hija se volvió fría. Una noche, volví a casa después de hacer unos mandados y encontré la casa completamente oscura. Mi esposo y mi hija deberían haberme estado esperando, y deberíamos haber estado sentados alrededor de la mesa para cenar. Sintiendo inquietud, llamé inmediatamente a ambos. El teléfono sonó, pero ninguno de ellos contestó. ¿Qué debería hacer si les había pasado algo? ¿Debería reportarlo a la policía? Ignorando mis preocupaciones, traté de mantenerme tranquila. Oí la puerta principal abrirse y las voces de mi esposo y mi hija. Rápidamente, me dirigí hacia la entrada. Allí estaban, mi esposo y mi hija, riendo felices juntos. Oh, gracias a Dios. Estaba preocupada porque ninguno de ustedes me había contactado, dije, aliviada, ignorando mis preocupaciones. Mi hija respondió fríamente, oh, ya llegaste. Solo me alegra que estén bien. Empezaré la cena. Comamos juntos, sugerí. Ya hemos comido con papá. No, gracias. Puedes comer sola, dijo ella. ¿Comieron juntos sin decírmelo? Eso nunca había pasado antes. Así que eso pasó. Un aviso habría sido agradable, comenté. Quizás mis palabras tocaron un nervio porque mi esposo de repente comenzó a gritar. ¿Por qué tenemos que informarte de todo? Lo que Sally y yo hagamos no es asunto tuyo. ¿Qué, Tom? Respondí, sorprendida. Nunca había visto este lado de él antes. Habíamos tenido discusiones menores antes, pero nunca lo había visto perder los estribos así. Esta mujer le tiene miedo a papá. Es hilarante, se burló Sally. Mi esposo se unió. Ella está sobrepasando sus límites como madrastra. Ni siquiera es parte de nuestra verdadera familia. Ja, es cierto. La única que está relacionada por sangre en esta casa es papá, agregó Sally. El cambio repentino en mi esposo y mi hija me dejó atónita. ¿Por qué? ¿Por qué me tratan así de repente? Hasta hace poco, éramos una familia feliz viviendo en paz. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Hice algo mal? Pregunté, confundida. Su respuesta fue completamente irracional. ¿Algo mal? Eres tú. Eres el problema en sí, ¿no es así? Ja ja, cierto papá, se burló Sally. Sí, es cierto. La forma en que se pasea actuando como una buena madre es especialmente irritante, concordó Tom. Lo entiendo. Es tan molesto cuando trata de actuar como una buena madre. Ja ja. ¿Es esto en serio?
ser insultada tan profundamente por las dos personas que más amaba. Pensando en mi familia esa noche, perdí el apetito. Después de bañarme, me fui directo a la cama, pero mi esposo dijo que dormir en la misma habitación era incómodo, así que terminé en el sofá de la sala. Desde ese día, la actitud de mi esposo y mi hija empeoró. Se volvieron cada vez más fríos con el paso de los días. Si solo fueran fríos, eso sería una cosa, pero lo que más me dolía era verlos reír mientras hablaban mal de mí. Papá, ¿cuánto tiempo más la vamos a tener aquí? Ja ja. Bueno, mientras esté aquí, no tendremos que preocuparnos por los quehaceres de la casa. Supongo que podemos mantenerla hasta que nos aburramos. Ja ja. En serio, papá, eres demasiado amable. Me denigraban sin fin, como si fuera la villana. Al principio, no entendía por qué me trataban así, pero después de un tiempo, empecé a comprender la verdad. Una noche, escuché a mi hija hablando por teléfono con alguien. Sí, está bien, estamos a punto de echarla. ¿Echarme? Tratando de no ser notada por mi hija, escuché en silencio. ¿Entonces cuándo vuelves? Papá no puede esperar. Vivir juntos es mucho mejor cuando está mi verdadera mamá. Parece que la persona al teléfono era la exesposa de mi esposo, la madre biológica de Sally. Ahí fue cuando entendí todo. Mi esposo y mi hija debían haber comenzado a reunirse en secreto con ella. Su afecto parecía estar inclinado hacia ella. Me di cuenta de que me habían comparado con ella y ahora sentía que me habían marcado como la inferior. Por eso de repente se volvieron tan fríos conmigo. Ahora que la madre biológica estaba regresando a la imagen, supongo que eventualmente tendré que irme. Por supuesto, pensé en divorciarme de inmediato, pero en la realidad, he sido ama de casa con todo el dinero destinado a la universidad de Sally. Lo poco que me llega es insignificante. No hay manera de que pueda divorciarme y mudarme ahora. Consideré conseguir un trabajo de medio tiempo, pero sería un problema si mi esposo se enterara. Intenté algunos trabajos desde casa, pero seamos realistas. No era mucho, solo unos pocos cientos de dólares. No hay manera de que pueda ahorrar para mudarme con eso. La conducta fría de mi esposo y mi hija no ha cambiado. Quizás me he acostumbrado porque ya no me afecta tanto, pero vivir con personas que probablemente no pueden soportarme es como vivir en el infierno. Entonces, un día, Sally me habló, lo cual era raro. Oye, me voy a casar. ¿Qué? ¿Casarse? Sally tiene 29 años. Podría casarse en cualquier momento. Aparentemente, se va a casar con el heredero de la empresa donde trabaja como recepcionista, y él está a punto de tomar el control del negocio de su padre. No sabía nada de esto, pero me alegré sinceramente de que me contara sobre su matrimonio. Oh, qué maravilloso. Felicidades. Gracias. Ja, la boda es en un mes. Espero un regalo generoso de tu parte. Veo que está buscando un regalo, pensé, sintiendo emociones encontradas. Es mi hija que he criado durante 20 años. También es un gran evento para mí. Tomaré una decisión sobre el divorcio después de asistir a su boda. Pensaba en esto mientras lo pensaba, y Sally continuó. Oh, y no te equivoques, no estás invitada a la boda. ¿Qué? Pero acabas de mencionar el regalo. ¿Estás lenta? Interrumpí. Me refería a transferir el regalo ese día. De ninguna manera te invitaría, continuó Sally, pero estoy invitando a mi verdadera madre. Ella está haciendo un gran negocio en el sector de la belleza, posee múltiples cadenas a nivel nacional y es una exitosa empresaria. Una empresaria, sí, tenerla en la boda queda bien, y estoy segura de que dará un gran regalo. Papá quiere volver con ella, dije. ¿Papá? Pregunté, atónita. Sí, en serio, ¿cuál es el punto de mantener a una ama de casa? Eres tonta, dijo Sally. Entonces porque su exesposa o madre biológica es exitosa, ¿quieren deshacerse de mí, una ama de casa? No podía creer que ni siquiera me invitarían a la boda de mi hija, mientras me quedaba allí, atónita. Sally siguió exhibiéndome. No te atrevas a presentarte en mi boda, madre falsa, dijo, mi esposo, observando todo esto con una sonrisa satisfecha, agregó, oye, ¿por qué te sorprendes? Es obvio que eres como una miembro falsa de la familia. Además, como dijo Sally, quiero volver con mi ex, ella está mucho mejor, ja. En ese momento, toda mi ira y frustración reprimidas salieron a la superficie. ¿Es así? Así es como es. Durante estos últimos 20 años, he hecho todo lo posible para construir una buena relación familiar. ¿Y para qué? Respiré hondo y continué. Si vas a jugar ese juego, yo también tengo mis pensamientos. Está bien, no iré a la boda,
Informé a mi hija y a mi esposo de mi decisión y luego me dirigí a un lugar específico. Un mes después, en el día de la boda de mi hija, seguí sus instrucciones, no asistir a la ceremonia, sino hacer preparativos para mudarme. Ya había informado a mi esposo y a mi hija sobre mis planes de irme ese día, y tenía un acuerdo de divorcio firmado por mi esposo. Solo quedaba esperar su movimiento. Mientras empacaba diligentemente mis cosas, mi hija llamó en el momento exacto que anticipé. Mamá, ¿dónde estás ahora? Llega al lugar inmediatamente, desde el principio. Mi hija estaba suplicando por mi ayuda. ¿El lugar? ¿De qué estás hablando? ¿No eras tú la que me dijo que no viniera? Por favor, ven, si no lo haces, la ceremonia tendrá que ser cancelada, dijo, en pánico y sollozando al otro lado de la línea. Ah, sí, todo era parte de mi plan. Mamá, ¿estás escuchando? Dicen que cancelarán el compromiso si no te presentas. A mi hija desesperada, respondí con calma, sí, es en gran parte gracias a mí que tu novio decidió casarse contigo en primer lugar. ¿Qué quieres decir? Preguntó, con voz llena de pánico. Con mis palabras, mi hija entró en pánico total. A mi confusa hija, Sally, le revelé la verdad. Verás, en realidad he conocido a tu prometido antes, o más bien, él vino a conocerme. Al parecer, había estado investigando nuestra familia. ¿Nos investigó para qué? Te dijo que era el heredero de tu empresa, ¿verdad? Por supuesto, tendría cuidado al elegir a su pareja de matrimonio. Su padre contrató a un detective privado para investigarnos. Después de escuchar los planes de matrimonio para mi hija, inmediatamente visité un despacho de abogados con la intención de proceder con un divorcio a mi favor. De regreso, un hombre se acercó a mí afirmando ser el prometido de mi hija. Explicó que su padre había estado investigando nuestra familia y había descubierto las frecuentes reuniones de mi esposo e hija con la exesposa de mi esposo. Al preguntarse por qué parecían disfrutar de la compañía de la exesposa mientras me maltrataban a mí, buscó mi versión de los hechos. Por supuesto, le conté todo, cómo la exesposa se había convertido en una exitosa empresaria y cómo mi esposo y mi hija planeaban dejarme por su riqueza y conexiones, echándome de la casa. ¿Le hablaste mal de mí?, acusó mi hija. Simplemente expuse los hechos. Me has estado maltratando durante un tiempo, respondí firmemente. ¿Por qué harías algo así? Es innecesario, protestó. Innecesario, es tu propia culpa que esto esté pasando. Tú eres la que ha hecho mal, repliqué, contrarrestando. Mi hija se quedó en silencio, incapaz de replicar. Pero no soy un monstruo, te he criado como mi hija durante 20 años y genuinamente quería que fueras feliz. Continué, ofreciendo una sugerencia. Si mi hija me invita a su boda, quería que él la aceptara tal como estaba planeado. Sorprendentemente, incluso después de que le conté todo, él no abandonó completamente a mi hija. Admitió que realmente la amaba y aún quería casarse con ella. Sin embargo, dijo que se sentía incómodo casándose con alguien que ni siquiera podía apreciar a la persona que la crió. Así que le rogué, si Sally decidía invitarme a su boda en el último momento, por favor, acéptala, pero ella desperdició incluso esa oportunidad. Lejos de eso, me trató como una molestia hasta el final, junto con mi esposo, incluso llamándonos una familia falsa. Mamá, lo siento, por favor, perdóname, no volveré a decir cosas crueles, suplicó por teléfono. Diane, ¿es cierto lo que acabas de decir? Si es así, por favor ayuda a Sally, se unió mi esposo, con voz llena de remordimiento. Naturalmente, no tenía intención de perdonarlos. Ellos fueron los que pisotearon su última oportunidad. Era demasiado conveniente pedir perdón. No, olvidaron la amabilidad de haber sido criada durante 20 años y rápidamente cambiaron de lealtad a mi exitosa exesposa y verdadera madre. Nunca los perdonaría. Nunca, declaré. Y luego colgué el teléfono. Bloqueé sus números uno tras otro. Recogí mis maletas y me dirigí al departamento que ya había rentado. En el camino, no olvidé presentar los papeles de divorcio en el ayuntamiento. Incluso si me hubieran invitado a la boda de mi hija, había decidido en mi corazón divorciarme de mi esposo. No había manera de que pudiera quedarme con ellos después de soportar todo el constante abuso verbal. Más tarde, supe por el prometido de mi hija que mi hija y mi esposo habían suplicado por el matrimonio, llorando, pero una vez que salió la verdad, era demasiado tarde. Esa propuesta de matrimonio se rompió por completo. Como resultado, mi hija dejó su trabajo y se convirtió en una reclusa, y mi esposo aparentemente ahora está ocupado cuidando su salud mental.
Debe haber causado bastante problema en el lado de su prometido. Quería disculparme y contacté con él. Me dio palabras amables. Está bien, es solo que Sally y su papá resultaron ser decepcionantes. Más bien, me alegra haberme dado cuenta antes de casarme con ella. Te debo mucho, señora. Gracias. Si Sally hubiera podido casarse con una persona tan sincera, habría sido feliz. Bueno, me siento un poco triste al pensarlo. Lo lamento, pero ahora que soy libre, me gustaría buscar mi propia felicidad y disfrutar del resto de mi vida.